Buenas noches, doctor César Ochoa, compañeros, compañeras. Mediante estas diapositivas les voy a exponer sobre los contratos colectivos del trabajo. Es un tipo de acuerdo que se le denomina contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo está regulado por el Código de Trabajo dentro del título 2, capítulo 1, y lo define en el artículo 220 como el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. El objetivo de un contrato colectivo de trabajo es el de otorgar la seguridad laboral de los trabajadores, teniendo un sindicato como mediador entre la relación obrero-patronal y a partir de esto garantizar los intereses económicos, profesionales y sociales de las personas inscritas dentro de la organización. Tenemos que el contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y uno o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, con el objetivo de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores. El contrato colectivo ampara a todos los trabajadores de una entidad o empresa sin ningún tipo de discriminación, sean o no sindicalizados. Por medio del sindicato se podrán establecer ciertos estatutos que tanto los empleadores como los empleados deberán cumplir obligatoriamente. Una de las obligaciones de los trabajadores es cubrir la cuota del sindicato para que éste pueda seguir fungiendo como organismo autónomo y responda ante cualquier situación que se pueda suscitar en la duración del contrato colectivo de trabajo. En el artículo 223 nos habla sobre las asociaciones de trabajadores facultadas por la ley. Presentarán ante el inspector de trabajo respectivo el proyecto de contrato colectivo de trabajo, quien dispondrá se notifique con el mismo al empleador o a su representante en el término de 48 horas. Tenemos las principales características de un contrato colectivo de trabajo. Puede abarcar toda una empresa o solo una área específica de esta. Existe un derecho de huelga en caso de que el patrón se niegue a firmar el contrato o incumpla con el mismo. Esto lo encontramos en el artículo 235 del Código de Trabajo. Se realizan 3 copias del contrato, las cuales serán entregadas al sindicato, al patrón y a la Junta de Conciliación y Arbitraje. El contrato colectivo de trabajo comienza en cuanto se entregan los documentos o en la hora y fecha que se estipule entre las partes convenidas. Se puede dar por terminado cuando haya un mutuo consentimiento, se termine la obra o el cierre de la empresa o establecimiento. Se protege a los empleados de decisiones arbitrarias del empleador. Sin embargo, los primeros tienen como obligación pagar la cuota sindical, es decir, el pago que se realiza al sindicato es para estar protegidos por medio del contrato colectivo de trabajo. Cuando estas condiciones han sido acordadas, se les conoce como condiciones mínimas de trabajo. Por lo tanto, ningún trabajador debe laborar con acuerdos desfavorables comparados con lo que se acordaron dentro del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué debe contener un contrato colectivo de trabajo? El contrato colectivo se fijará
se fijarán las horas de trabajo, el monto de las remuneraciones, la intensidad y calidad del trabajo, los descansos y vacaciones, el subsidio familiar y las demás condiciones que estipulen las partes. Las cláusulas relativas a la capacitación tenemos o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar en la empresa o establecimiento. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban ingresar con esta ley. Y las demás estipuladas que convengan las partes. En el artículo 239 tenemos lo que es la duración del contrato colectivo. El contrato colectivo puede celebrarse por tiempo indefinido, por tiempo fijo, y tenemos el último que es por el tiempo de duración de una empresa o de una obra determinada. En el artículo 241 tenemos también lo que es la suspensión temporal de los contratos colectivos. En los pactos colectivos deberán estipularse si los efectos del contrato pueden ser suspendidos temporalmente por causas no previstas ni imputables al empleador, tales como la falta de materiales o de energía necesaria para la actividad de explotación. Todo contrato colectivo es revisable, total o parcialmente, al finalizar el plazo convenido, y en caso de no haberlo, cada 2 años, a propuesta de cualquiera de las partes, observándose las reglas siguientes. Pedida por la Asociación de Trabajadores, la revisión se hará siempre que ella presente más de 50% de la totalidad de los trabajadores a quienes afecte el contrato. Pérdida por los empleadores se efectuará siempre que los ponentes tengan a su servicio más del 50% de la totalidad. La solicitud de revisión se presentará por escrito ante la autoridad que legalizó el contrato en 70 días, por lo menos, antes de vencerse el plazo o de cumplirse los 2 años que se refiere el inciso primero. Si durante los mencionados 70 días las partes no se pusieren de acuerdo sobre las modificaciones, se someterá el asunto a conocimiento y resolución de la Dirección Regional de Trabajo. La revisión del contrato se hará constar por escrito del mismo modo que su celebración ante la autoridad competente, observándose las reglas constantes en el capítulo 1 del título 2 del presente código, no siendo aplicable lo señalado en el artículo 233 de este código, en la parte relativa a las indemnizaciones, siempre y cuando en el contrato colectivo, materia de la revisión, estipule indemnizaciones superiores. ¿Cuándo termina un contrato colectivo de trabajo? Puede terminarse por mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores conforme el procedimiento contemplado en el artículo 390 de la misma ley. Cuando termina la obra, en caso de que su duración haya sido estipulado por obra determinada. Por cierre de la empresa, siempre y cuando el contrato colectivo sea aplicado dentro del establecimiento. Espero de que estas diapositivas y el conocimiento impartido sea de utilidad para las personas que pueden ver este video y de esta forma tener un amplio conocimiento sobre lo que es un contrato colectivo de trabajo. Gracias.